Arraston hori eta eskerrik asko etortzeagatik. Osoko bilkurari hasiera emango diogu. Lehenengo puntua, aurreko aktaren onarpena. Primer punto del orden del día de la sesión plenaria sería la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Algún problema? Aldeko botoak. Eskerrik asko. Bigarren puntua, intereseko gaien berri ematea. Tendríamos el punto número 2, de acción de cuenta de asuntos de interés. En principio, como estamos todos de alta dentro de lo que es la lista de distribución de la mesa de contratación, pues estamos saltando de todos los procesos de licitación y además los tenemos en el perfil del contratante. Bueno, entiendo que podéis estar al tanto de cómo van todos los procesos que tenemos en proceso de contratación, ¿no? Sí me gustaría informaros del inicio de las nuevas obras en las próximas semanas, que se corresponden con esos procesos de licitación. Tendríamos la remodelación de la plaza de los números 1, 3, 5 de la calle Galicia, que se iniciarán las obras en breve. La instalación del circuito de calistenia también. Y la mejora de la accesibilidad en la calle Santana. Todo esto más o menos en el mes de octubre se iniciarán esas tres intervenciones. También en este mes de octubre finalizaría la mejora de la accesibilidad de la calle Navarra y la fase 2 del eje troncal ciclable, que serían, digamos, las intervenciones más potentes que tenemos en la actualidad. El día 5 os he enviado ya por correo electrónico, hemos convocado, vamos a realizar una sesión informativa sobre la remodelación de Cintururi para explicar de manera pública pues cuál es el proyecto y cuáles son las cuestiones principales de esa intervención. Es preciso apuntarse pues, por el tema COVID y bueno, si queréis asistir, por favor, me lo deis a mí directamente si queréis, ya es suficiente, ¿vale? Y por otro lado, no corresponde a este pleno, sino que será en el pleno siguiente, daríamos cuenta de la modificación número 8 del presupuesto municipal que se va a realizar a principios de enero. Va a ser una modificación por decreto. De octubre, perdón. El 1 de octubre. Se trata básicamente de incluir 30.000 euros para la instalación de la carpa o el mantenimiento de la carpa COVID en el colegio Cucuyaga. Ya sabéis que, bueno, en principio había un compromiso de asumirla o de mantener la carpa hasta el mes de diciembre, pero el gobierno vasco, como mantiene las mismas directrices sanitarias para todo el curso, vuelve a subvencionar la instalación de la carpa durante todo el curso, con lo cual ya hicimos una modificación de créditos, ¿acordáis? Entonces, bueno, sería incluir 30.000 euros para poder licitar el mantenimiento de la carpa hasta el mes de junio del año 22, ¿vale? Y luego, por otro lado, aprovechando esa modificación, se incluirían algunas cuestiones que creemos que es interesante acometerlas ahora, que sería la reforma de los aseos exteriores del polideportivo municipal para hacerlos antivandálicos, es decir, son unos baños que, bueno, lógicamente tienen un desgaste importante, son espacios públicos y se quiere acometer una reforma de esos baños antes de abrirlos al público de nuevo de manera pues antivandálica. Y también se incluiría la reforma de los aseos del hogar de jubilados de COA, con la instalación tanto en el bar como en el propio hogar de aseos para personas con diversidad funcional o dificultades de movilidad y demás, que teníamos ahí un poco también comprometido y estaba recogido en el plan de legislatura. Hirugarren puntua, erabaki proposamena 2022 zerga ordenantzak behin-behinean onartzea. El punto número 3 sería la propuesta de acuerdo a aprobación provisional de las ordenanzas fiscales 2022. Tras el correspondiente proceso de participación que hemos llevado a cabo para la modificación de las ordenanzas fiscales, se presenta la propuesta de impuestos y tasas para el año 2022. Tras varios años que por diversos motivos los impuestos y tasas principales se han visto congelados, se propone actualizar algunas de las ordenanzas fiscales del municipio. En estos casos, ya sabéis que se suele hacer en el mes de septiembre la modificación de las tasas para que entren en vigor el 1 de enero del año siguiente. Se toma como referencia el IPC interanual del mes de agosto. En esta ocasión se sitúa en el 3,3. Desde los servicios económicos del ayuntamiento se apunta que probablemente no sea el IPC con el que termine el año y por eso se ha puesto corregir y tomar como referencia para la declaración de impuestos un 2%.
Según esto, se propone actualizar las siguientes ordenanzas fiscales y en los siguientes términos. El IBI se propone actualizar el tipo que se aplica al valor catastral en un 2%. Eso sí, de cara a apoyar al pequeño comercio, quedarían exentos de esta actualización los bienes de uso comercial. Este impuesto no ha sufrido modificaciones desde el famoso catastrazo. Ya os acordáis cómo la Diputación llevaba más de 20 años sin actualizar los valores catastrales y de alguna manera, pues bueno, se hizo un trabajo bastante importante en aquel año, si no me equivoco, el año 2017, para actualizar los valores, los tipos que aplicábamos los ayuntamientos. El impuesto de vehículos se propone también actualizar un 2%, tras 4 años congelado. Basuras de alcantarillado, un 2% también. En este caso solamente son 3 años sin subida. Se actualizaría un 2% las tasas del cementerio. En el área sociocultural se proponen algunos cambios. Por un lado, en el área de deportes se redondean algunos precios del frontón y del campo de fútbol. Y por otro lado, las tasas del polideportivo se ajustan tomando como referencia ese 2%. En el euskaltegi, con la idea de impulsar la euskaldunización del pequeño comercio, se aplicará la tasa de empadronados a los comerciantes y hosteleros o hosteleras que acrediten su actividad dentro del municipio, en caso de que no estén empadronados, lógicamente. En el Etxebarri-Bus queda congelado el billete ocasional, si bien aumenta en 1 céntimo por viaje el uso de Barik y el Guisa Trans. El bono joven pasaría a costar 11,20 euros al mes al aplicarle esa subida también del 2%. Quedarían congeladas las tasas aplicadas al impuesto de construcciones y obras, la licencia de apertura de actividades, ocupación de dominio público, las terrazas, básicamente, las tasas de servicios sociales, la OTA, las tasas del CIME y las de retirada de vehículos, entre otras. Esta congelación de las ordenanzas fiscales durante tantos años pues repercute en la capacidad económica del ayuntamiento, cuyos gastos corrientes es seguro que se verán afectados de cara a 2022. Todavía no se ha hecho un análisis pormenorizado del presupuesto, ya que hasta el mes de octubre no tenemos los datos de Udalkutxa, que suponen el 65% de los ingresos, básicamente. Pero la ampliación de la RPT llevada a cabo este año y el aumento de costes energéticos pues ya va a suponer un aumento real del gasto corriente. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la presión fiscal es una de las variables que afecta a la participación en Udalkutxa. A más presión fiscal, más participación en Udalkutxa. Es decir, nos animan a que subamos los impuestos. La de Etxebarri es de las más bajas, de la media-baja, lo que supone que tenemos una menor participación en el reparto de esos tributos. Por otro lado, es importante recordar que los impuestos y las tasas suponen más o menos el 34% del presupuesto y que esta cantidad es vital para poder mantener el gran número de servicios con los que cuenta el municipio. En este sentido, creemos que esta propuesta es razonable en cuanto a las cantidades que supone y un ejercicio de responsabilidad de cara a poder plantear un presupuesto que garantice el mantenimiento de los servicios con los que cuentan los y las etxebarritarras. Bai, bueno, gure aldetik bueltak eman dizkiogu eta nahiz eta igoera handia ez izan, ez dugu uste aurten tasak igotzeko momentua danik. Gure proposamen izango litzateke danak kongelatuta gelditzea, baina ulertu lehike dugu jarrera. Vale, aldeko botoak, orduan? Abstentzioak, eskerrik asko. Laugarren puntua, erabaki proposamena, ordezko bake epaile izan etxea. El punto número 4, propuesta de acuerdo, nombramiento de jueza de paz sustituto o sustituta. Vale, se ha abierto el proceso para recibir las personas que solicitan o que les gustaría ser jueza de paz sustituto, ya que esa plaza quedó vacante. Se han presentado 29 personas, de las cuales 3 personas son de Etxebarri. Entendíamos un poco que la persona que fuera juez o jueza de paz pues debiera ser del municipio, ¿no? Entre las 3 personas solamente se tiene información sobre una de ellas, que en principio pues bueno, tiene la capacitación que se exige para ese puesto y además es bilingüe, con lo cual es un asunto que nos parece a tener en cuenta.
la persona que haría las veces de jueza de paz sustituta sería Olach Serrano Gaztelurrutia. Aldeko botoak? Abstentzioak? Eskerrik asko. Bosgarren puntua, erabaki proposamena, laguntza humanitarioa ematea La Palma Uharteko Alto Vieja sumendiaren erupzioaren biktimei. Punto número 5 será la propuesta de acuerdo, concesión de ayuda humanitaria a las víctimas de la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Josué Mesedes. La propuesta es hacer la donación de los 2.000 euros de la partida de emergencia a una asociación animalista que se encarga de recoger animales abandonados, heridos en las zonas afectadas. Ahora mismo están viendo algunos albergues desbordados, alguno incluso tragado por la lava, y después de contactar con algunos conocidos por allí por la zona, nos han pasado el contacto de esta gente y es una propuesta que creemos considerable. Bai, arratsaldean. Bai, gure galdera hori izango zen, zelan bideratuko zen, diru laguntza eta hori, porque, azkenean badakigu deklaratu da la zona katastrofika, diru laguntza egongo da horre estatutik, eta gure galdera izango zen, ja elkarte baten bidez egingo zala, eta, bueno, hori entzun da, esko poska emongo diogu. Eso es, como comentaba David, se ha declarado zona catastrófica, con lo cual va a haber ayudas, entendemos que, o esperamos que sean suficientes para cubrir los gastos de algunos ámbitos, pero entendíamos que quizás algunos colectivos animalistas o tenían otras premuras y creíamos que, bueno, tampoco es una cantidad tan abultada, podemos igual incidir en ese colectivo, si os parece. Vale, aldeko botoak. Eskerrik asko. Seigarren puntua, Ignacio Bermúdez Salguero, LVPko zinegotzi izateari uko egitea. El punto número 6 sería la toma en consideración de la renuncia a su condición de corporativo que formula el concejal de la voz del pueblo, don Ignacio Bermúdez Salguero. Nada, hola, buenas tardes, arratsaldeon denori. Nada, informaros aquí en el pleno a todos de la decisión que he tomado y bueno, y a su vez pues dar las gracias a todos los compañeros y compañeras pues que me han ayudado, bueno, tanto de mi grupo como de todos los grupos, de todos los partidos políticos, que me habéis ayudado pues a realizar esta tarea lo mejor posible. He intentado hacerlo lo mejor posible, dar la mejor versión o decirlo como queráis y bueno, a veces se va uno con sabor agridulce, ¿no? Diciendo que la podía hacer mejor, pero bueno, estamos en este proyecto de mejorar nuestro pueblo y lo he intentado así. Tampoco me quiero olvidar de los trabajadores del ayuntamiento, dar las gracias a los que también habéis ayudado en esa tarea, desde luego. Y sí que no están aquí, pero sobre todo pues a mi familia, que todo el tiempo que dedicas aquí no lo dedicas a ellos y aunque no estén aquí presentes, pues bueno, ellos lo saben, así lo han llevado, son muchos años aquí, como otros compañeros que iban incluso más que yo y sabemos que todo el tiempo que dedicas, digamos, en este proyecto, que es voluntario, entre comillas, pues ese tiempo que se quita la familia, ¿no? Entonces me quiero acordar mucho de ellos y bueno, desearos lo mejor a todos, que sigáis trabajando por lo mejor por el pueblo, me refiero todos, que creo que se está haciendo bien y bueno, nada más que decir, despedirme de todos y nos veremos por el pueblo, o sea, aquí estamos, ¿vale? Nada más, así, a bote pronto. Bueno, y nada, pues en nombre de todos, y si queréis despediros, pues evidentemente gracias, porque, bueno, pues efectivamente tu granito de arena, como el que ponemos todos, pues yo creo que... sí. Yo creo que se nota en el municipio y estos años pues no son en balde, eso quiero que lo sepas, porque evidentemente tu impronta y tu forma de ser y de actuar y tu compromiso pues se ha notado, yo creo, en el trabajo realizado. Y yo te lo quiero agradecer personalmente y en nombre de toda la corporación, o sea, no lo entiendo. Bai, guk atxibildutik bebai nahi genuen eskertzea bain dozun lana, zure herriagaitik, eta hori, esan dozun moduen, hemen egon zaren bitartean familia etxi dozu aldi batean, eta bueno, bain berreskuratu hori, aprobetsatu, eta animo, eta eskerrik asko.
Zazpigarren puntua, erreguta galderak. En el punto número 7 tendríamos ruegos y preguntas. Si tenéis alguna cuestión. Yo sí tengo una pequeña cuestión, y es que, bueno, en prensa han aparecido, bueno, durante el verano hemos llevado a cabo la obra de ejecución del eje troncal ciclable. Sabéis, pues bueno, hemos intentado hacerlo en el mes de verano, sobre todo por la afección al camino de la pasarela que conecta con el Colegio Barandiarán y con el resto del colegio y la avenida San Esteban, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, pues lógicamente en algunas cuestiones no son tan bienvenidas como otras, y hay proyectos pues que de alguna manera yo creo que, no sé si decir que son arriesgados o decir que son valientes, ¿no? Y nosotros como organismo público creo que tenemos una responsabilidad, ¿no? Evidentemente la gente pues a veces se queja, no le sienta bien o no le tiene por qué gustar, pero yo creo que si hemos votado a favor de un proyecto como es el plan ciclable, no podemos bajarnos del barco a la mínima de que una serie de personas o vecinos pues no están de acuerdo con esa iniciativa, ¿eh? Digo, porque se ha publicado en el diario El Correo pues cómo pues de alguna manera pues no se entiende el proyecto cuando habéis sido debidamente informados y cuando de alguna manera habéis tenido las oportunidades para poder participar. Entonces, bueno, no sé, digo, porque se puede hablar incluso hasta de una incoherencia real, ¿no? Es decir, este proyecto fue aprobado por los votos a favor de Bildu, del PNV y la abstención del PSOE, y luego, pues hombre, sobre todo en un proyecto de esta enjundia, en el que todos tenemos que estar un poco, pues no sé, ¿no? Que el hecho de que las vías ciclistas recorran nuestros pueblos no es una idea loca del Ayuntamiento de Etxebarri, es una idea a nivel no solamente europea, sino incluso mundial, me atrevería a decir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí es donde tenemos que demostrar de alguna manera que apostamos por un modelo, no sé si diferente, pero un modelo por lo menos sostenible y que mejora las condiciones de nuestro planeta. Sí quería hacer ese comentario, me ha llamado la atención las declaraciones. Vale. Bueno, a ver, no sé, entiendo que una cosa es apoyar un plan ciclable que ya encima llevaba mucho tiempo en el cajón, en el cual se dotó de un presupuesto que apenas se ha gastado, y otra cosa es que una vez se haya ejecutado no sea del agrado de todos o no hayamos tenido la capacidad de verlo en el papel como ha quedado en la actualidad. Desde H. Bildu y en esa publicación ya aportamos que se habían hecho algunas aportaciones, las cuales no se han tenido en cuenta. Por ejemplo, pasar por la ludoteca. También se comentó que en la avenida había poco Bidegorri. También está claro que está trabajándose a nivel de Vizcaya en la unión con los demás municipios y tampoco se ha trabajado en ese ámbito. Entonces nuestra crítica iba un poco por ahí. Sobre todo dijimos que venía tarde, y venía tarde porque creo que se aprobó en el 2015. Simplemente por ahí, Loren. Y una cosa es que aprobemos un plan ciclable porque creemos que el municipio tiene que ir ahí, que se dote de un presupuesto o un plan, y otra cosa es que luego se haga lo que se haga porque lo hayamos apoyado sobre una aportación económica, no entendemos que pase por una calle peatonal por la cual seguramente un ciclista con sentido común se bajaría de la bicicleta, donde hay entradas a comercios, mesas de terrazas, niños jugando y demás. Es una crítica que, bueno, yo creo que la tendríais que saber encajar, y hay veces que todos nos equivocamos y puede que haya sido una parte de equivocación. Creo que yo lo he dejado ahí y tú puedes aportar lo que quieras, coger la palabra, estás en el pleno y puedes decir lo que quieras. No merece la pena. No sé, yo lo que digo es, evidentemente el plan ciclable se aprobó en el 2015, se hicieron los correspondientes procesos de participación, todo el mundo, todos los vecinos y vecinas tuvieron la oportunidad de hacerlo, los corporativos, por supuesto, como cualquiera, incluso más, que tienen mayor responsabilidad en hacerlo, y en ese documento ya venía definido el eje troncal, incluidas las calles actuales. En el 2019, ese eje troncal, que era una de las acciones que venía recogida en el plan ciclable, es el que se desarrolla su proyecto constructivo. Es decir, es el que se aterriza y se dice por dónde va a pasar exactamente. O sea, baldosa a baldosa prácticamente. Y también hubo
iniciado un proceso de participación. Digo esto porque no es un asunto baladí del 2015 que se recupera, está en el cajón dormido y tal, sino que, bueno, la legislatura 2015-2019 hay que reconocer que solamente se llegó a hacer el proyecto que se planteó en 3 fases, creo que eso lo explicamos también, bueno, el proceso de participación seguro, pero es que no recuerdo si alguno de vosotros estuvo en el proceso de participación del 2019, Eneco y Iñaki me suena que pudieron estar. Entonces, eso fue el 9 de abril de 2019, o sea, lo he mirado un poco con detalle para saber un poco qué proceso hemos seguido, porque evidentemente en ese día se explicó claramente por dónde iba a circular las vías ciclables. Digo, porque a veces el Bidegorri nos lleva a otro modelo, ¿no? Efectivamente, son 3 fases. Ya expliqué en el pleno que hicimos la modificación presupuestaria que esta era la fase 2, precisamente porque comprendía la actuación a llevar a cabo en la pasarela, en el camino de conexión entre la pasarela y la avenida San Esteban, que era un sitio que teníamos fatal. Yo creo que ahí coincidíamos todos en que esa urbanización era más que necesaria porque no cumplíamos ni siquiera con la accesibilidad y evidentemente era una zona que necesitaba una reurbanización y esa estaba recogida dentro de la fase 2. La fase 1 no tiene sentido que la realicemos ahora porque es la que conecta con Bilbao a través del antiguo túnel de tranvía y la Diputación hasta finales del año que viene, en el mejor de los casos, no inicia las obras. Con lo cual, entendíamos que si teníamos que invertir en alguna de las fases del plan ciclable, tendría que ser la fase 2. De hecho, yo creo que si seguimos teniendo capacidad económica, deberíamos invertir en la fase 3, a la espera de que se haga la conexión con Bilbo. Pero vamos, creo que ha habido momentos de participación y yo, sinceramente, las aportaciones de las que me hablas, yo no las he leído en ningún lado. De verdad lo digo. O sea, puedo aceptar la crítica. Y es verdad que el tramo entre la calle Amézola y la calle Antonio Palza, ese se va a levantar, por ejemplo, porque una vez puesto, efectivamente, pues el papel a veces dices, ostras, el papel parece que queda bien, pero aquí evidentemente hay un espacio que se puede mejorar, ¿no? Pues bueno, hay una explicación técnica, hay 2 farolas que no se pueden mover, entonces se echa para allá el Bidegorri y digo, hombre, pues hombre, vamos a intentar mover esas farolas y adecuar esto, ¿no? Entonces, bueno, una vez visto, efectivamente se corrige, se hace autocrítica y ya se plantea a los vecinos y se ha comentado cómo de alguna manera esa zona pues va a ser reformada, ¿no? Cuando hagamos la fase 1, ¿no? Bueno, evidentemente el papel lo aguanta todo y luego cuando lo ves, pues a veces te llevas esas sorpresas negativas en este caso, ¿no? Pero bueno, todo el resto de comunicación, bien por zonas peatonales, bien por zonas compartidas con vehículos y demás, estaba planteado en ese eje. Vamos, digo que ha sido presentado más de una vez, está en la página web, o sea, no es una cosa... Y además que ha sido diseñado por 2 empresas especialistas. Es decir, bueno, las condiciones urbanísticas de Etxebarri permiten una serie de cosas y otras cosas no. Pero en ese sentido, las 2 empresas concluían en que, de alguna manera, esos espacios tan amplios podían permitir la circulación de bicicletas o la reserva de un espacio para las bicicletas. Siempre con el planteamiento de que creemos que es mejor regular que no regular. Porque aquí, día sí día también, nos llegan quejas de que los patinetes, de que las bicicletas andan por cualquier lado y que no tienen su espacio y que, bueno, como no tienen su espacio, pues andan por donde quieren. Ahora yo creo que se va a regular ese uso y el que no quiera cumplir las normas, pues lógicamente puede recibir algún tipo de sanción. Eso es evidente. Pero bueno, yo sobre todo digo porque este no es un proyecto a corto plazo. Quizá hay otros proyectos más vistosos, ascensores o cosas así, y estos proyectos pues igual son a corto o largo plazo, o sea, medio largo plazo, y son sobre todo de calado y de cambios culturales y de formas de hacer, ¿no? Admitiendo que igual a vosotros no os gusta. O en algunos puntos no os gusta, efectivamente, cómo ha quedado encajado, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que hay que ser más global y, sobre todo, un planteamiento mayor de coherencia sería deseable. Como nos has nombrado, estoy de acuerdo con David en el hecho que muchas veces se aprueban proyectos que luego en la ejecución, pues como bien has dicho ahora, el papel lo soporta todo y una vez que se ejecuta, pues hay veces que hay que volver a vivir lo que el papel planteaba. Entonces, por nuestra parte, la crítica ha venido que al final tenemos que convivir en el pueblo todos. O sea, ha venido más por eso, que al final muchas veces igual entras y no sabes si tienes que ir, quién tiene preferencia, quién no tiene preferencia. Entonces, estamos peatones, ciclistas, los que llevan los patinetes, las personas que llevan... No sé. O sea, la crítica ha ido más por intentar... Bueno, no sé, yo en ese sentido yo creo que ahora va a quedar mucho más claro cuáles son las responsabilidades y las competencias de cada uno de los actores dentro de las calles, plazas y calzada, que son de todos y de todas y para todos,
Y de hecho la ordenanza que se aprobó el año pasado, recordáis que en julio del año pasado aprobamos la ordenanza precisamente para incluir el papel de la bicicleta y los patinetes, de alguna manera haciendo ese esfuerzo de regulación para que quede claro en qué momento actúa cada uno de esos personajes, ¿no? Todos esos intervenientes, y esa ordenanza no es solamente para los ciclistas, es para los peatones, para los ciclistas y para el resto de conductores, ¿no? Por eso creemos que queda ahora más claro, y nos ha apenado un poco que nos bajemos del barco en un proyecto en el que yo creo que todos tenemos que sumar, aceptando la crítica en algunas cuestiones que efectivamente son de mejora, pero María, habéis tenido la oportunidad de verlo y de decirlo. Yo no creo que no sé en qué momento nos hemos bajado del barco. O sea, si de hacer una crítica constructiva en algún momento os habéis dado cuenta ahora que hay que mover unas farolas, pues si el pueblo sigue evolucionando, pues habrá que seguir evolucionando con el pueblo. Bajarnos del barco, nosotros de momento, que yo sepa, no hemos dicho eso. Hombre, se invaden zonas. Ya estaba en el papel, se invadían zonas, evidentemente. No vemos, creo, que la bici tenga preferencia frente a las personas. Tendrán preferencia en los puntos que los tengan que tener. O sea, es que eso es evidente. Si estamos aprobando un plan ciclable, estamos diciendo que la bicicleta va a tener su lugar. Entonces, lógicamente, no es que se invada, sino que se comparte. No es que tenga preferencia, sino que tiene su lugar. Entonces, bueno, llama la atención, que a ver, también entiendo que los periodistas a veces hacen sus películas, pero bueno. O la lectura que podemos hacer cada uno de nosotros de una palabra escrita está muy, no sé, a través de nuestras peinetas, como se suele decir. Sí. Bueno, esta es nuestra opinión y entonces yo simplemente quería comentarlo porque, sinceramente, pues es una pena, ¿no? En el sentido de que, joder, creo que es un proyecto de mucho más calado, de mucho más fondo, y que igual, si somos muy cortoplacistas, pues no vamos a ganar mucho. Y es una visión un poco a medio y largo plazo y sobre todo global, ¿no? Cuando tengamos las 3 fases en marcha, más la conexión con Bilbao, pues yo creo que va a haber una gran diferencia con respecto a lo que hemos vivido, que ahora solamente es la mejora ciclable dentro de lo que es la zona centro, ¿no? Entonces, bueno, yo quería comentarlo porque me ha parecido un poco allí. ¿Alguna cosilla más? Vale, va, orduan, hurrengo arte, eskerrik asko.